Muy buenos días, mis pequeños de tercero 1. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Hoy es día miércoles 7 de octubre del 2020 y vamos a ver un nuevo tema en la asignatura de Ciencias Sociales. Así es que espero que estés muy listo para que puedas aprender. El tema que veremos el día de hoy es los primeros pobladores de Honduras y la civilización maya. Estoy segura que ya has escuchado hablar sobre los mayas, pero en este momento aprenderemos un poco más y recordaremos este tema. Iniciaremos hablando sobre los primeros pobladores. Se cree que los primeros habitantes llegaron hace 4000 años. Después de llegar, estos grupos fueron esparciéndose poco a poco, primero a México, luego a Centroamérica y finalmente al sur. Recordemos que estos eran grupos indígenas. Los primeros habitantes mesoamericanos eran grupos de cazadores que llegaron al continente probablemente en el año 4000 a.C. Como ya te lo dije, se dedicaban a la caza. Ellos habitaron en la zona geográfica y cultural que incluyen los actuales territorios del centro y sureste de México, Guatemala, El Salvador, parte de Honduras y Nicaragua. Para explicarte mejor el origen de la llegada de los pobladores a América, quiero que observes el siguiente esquema. Y vamos a iniciar con el recuadro número 1, que está señalando el país de color rojo, que es Canadá. Esto queda en el norte, donde se conoce como Alaska, Canadá y Estados Unidos. Aquí habitaron las culturas aridoamericanas. Para alimentarse, estas culturas se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la recolección de alimentos. Entre estos pueblos se pueden mencionar los algonquinos, iroqueses, suñis y opis. Luego se fue poblando poco a poco hasta llegar, y vamos al recuadro número 2, que está señalando el país de color rosado, que es México. Esta región mesoamericana, que hoy ocupan los países de México, Guatemala y El Salvador, así como parte de Honduras y Nicaragua, fue ocupada por culturas mesoamericanas como los olmecas, los toltecas, aztecas, mayas y quichés. Luego seguimos bajando y llegamos hasta donde está el Caribe. En el área del Caribe de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, también Colombia y Venezuela, se establecieron las culturas circuncaribeñas. Se distinguen por haber establecido jerarquías poco complejas. Se les llama circuncaribeñas porque vienen del Caribe. Y finalmente se pobló la parte sur de América. En la región sur del continente, especialmente en el área que abarca la cordillera de los Andes, se establecieron las culturas andinas. Los pueblos de la región incluían a los chavín, paracas, mochicas, nazcas, los cuales fueron uniéndose poco a poco hasta formar el imperio inca. Bien, quiero hablarte ahora cómo eran estos grupos de personas. Estos grupos de personas eran nómadas. ¿Qué quiere decir la palabra nómada? Quiere decir que viajaban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo de residencia, o sea, sin tener un lugar fijo donde vivir, donde establecerse como familia. Algunos de ellos pescaban. Con el tiempo desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales y de esa manera se establecieron en lugares específicos, donde se llamaron entonces sedentarios. Ellos elaboraban instrumentos de materiales como piedra, huesos y madera. Usaban fuego para calentarse y cocinar. Además se protegían del frío y de la lluvia en cuevas o refugios hechos de pieles, ramas y hojas de árboles. Entonces quiero que comprendas estos dos términos. Nómadas significa que viajaban de un lugar a otro y sedentarios significa que se establecían en un solo lugar. Muy bien, ahora quiero que hablemos de la civilización maya. La civilización maya es uno de los más grandes sociedades precolombinas de Mesoamérica, pero para que tú comprendas mucho mejor la información que quiero que sepas de la civilización maya, te invito a que puedas observar y escuchar el siguiente video. La civilización maya. La cultura maya se desarrolló en un territorio que abarca parte del actual México, Guatemala, parte de Honduras y Belice. Esta cultura hace su aparición en el 1000 a.C. aproximadamente,
hasta el 1500 después de Cristo, siendo su mayor apogeo entre el siglo V y el siglo IX. ¿Cómo era su organización política, social y económica? Los mayas estaban divididos en ciudades-estados. Esto hacía que se encontraran en constantes conflictos internos a fin de establecer la hegemonía por sobre los demás. Estaban regidos bajo una teocracia, por lo que el gobernante tenía funciones civiles, militares y religiosos. Ellos poseían una estructura social bien definida, donde a la cabeza estaba la nobleza, el sacerdocio, seguido del pueblo y finalizando en los esclavos. Su principal actividad económica era la agricultura. Cultivaban especialmente el maíz, que era la base de la dieta maya. Para ello, utilizaban el sistema llamado milpa, que consistía en el derribo de árboles, quemarlo junto a la maleza, para luego sembrar el grano y rotar los sitios de cultivo cada cierto año. Los mayas tenían gran cantidad de dioses, es decir, eran politeístas. Con el propósito de congraciarse con los dioses, los sacerdotes ofrecían ceremonias o pequeños sacrificios que en un principio consistían en alimentos o pequeños ornamentos, para luego introducir los sacrificios humanos. En el aspecto cultural, los mayas nos dejaron como legado avances en dos ciencias intelectuales muy importantes, la astronomía y las matemáticas. En base a las observaciones directas de la posición de los astros y la sucesión de los días y las noches, crearon el calendario solar con una duración de 365 días, casi con una precisión como los calendarios de la actualidad, pero tomando en cuenta que tenemos instrumentos de última tecnología para determinar esa exactitud. En la matemática, a partir de la concepción de un sistema numérico vigesimal, basado en signos tan simples como puntos y barras, los mayas tuvieron la capacidad de calcular los ciclos astronómicos y temporales, y utilizaron estos signos como herramientas para administrar sus bienes materiales de forma óptima. La trascendencia de la ciencia matemática de los mayas radica en la creación del cero, concepto que permaneció como una incógnita para otras culturas por varios siglos, por lo que sin duda los matemáticos mayas encabezaron el desarrollo intelectual de las culturas prehispánicas de Mesoamérica en el terreno de las ciencias exactas. Otro logro importante de esta cultura es el de haber desarrollado la escritura. Posee literatura que contiene textos que hablan de cronología, astronomía y cuestiones religiosas. Tales libros son el Popol Vuh y el Krilam Balam. También lograron un notable desarrollo en el campo arquitectónico. Esto se puede presenciar por la perfección y majestuosidad de las ciudades y templos. Entre ellos sobresalen Tikal, Palenque, Chichén Itzá y Copán. Para adornar esas ciudades, desarrollaron la escultura y la pintura, que en su gran mayoría tenían carácter religioso, a fin de exaltar la divinidad de los dioses. Espero hayas disfrutado y hayas aprendido mucho del video que te presenté, donde habla de manera muy general todo lo que tiene que ver con la civilización maya. Ahora quiero explicarte la historia de la civilización maya dividida en los tres grandes periodos que tiene, o sea, los mayas en el tiempo. En primer lugar tenemos el periodo preclásico, en segundo lugar el periodo clásico y en tercer lugar el periodo postclásico. El periodo clásico es el que observas, el primer recuadro que está de color amarillo. Este periodo abarca aproximadamente desde el año 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, cuando surgen los primeros pueblos mayas. Este periodo es de suma importancia, pues es aquí cuando se empieza a desarrollar la actividad agrícola, científica, artesanal, comercial y artística, así como la escritura y el calendario. Tenemos el periodo clásico, que es el que está representativo en el recuadro morado. Este se extiende desde el 250 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Este coincide con el desarrollo de las ciudades de las zonas de Palenque. En este lapso de tiempo, los mayas alcanzan su mayor esplendor en las ciencias y las artes.
Y en tercer lugar tenemos el periodo posclásico, que está representativo de él en el recuadro color verde. Este periodo abarca el año 900 después de Cristo hasta 1524, cuando los últimos mayas organizados fueron conquistados tras la caída de los mayas clásicos. Surgen los mayas del periodo posclásico en las tierras bajas mayas como Yucatán, pero estas eran unos mayas muy diferentes, pues el militarismo predominaba en ellos. Entonces quiero que recordemos, los tres periodos en la historia de la civilización maya son periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Muy bien, ahora quiero que puedas observar esta imagen. Es el mapa principal de las ciudades mayas. Las ciudades mayas se caracterizan por su arquitectura monumental, como por ejemplo Tikal, ciudad donde sobresalen las alturas de algunos de las pirámides, y en Copán, donde llaman la atención los detalles artísticos de sus esculturas y acabados en piedra. Si tú has tenido la oportunidad de viajar e ir a Copán, creo que uno de los lugares más visitados en Copán, que es una zona artística y turística, serían las ruinas de Copán, que se notan mucho las estelas mayas y cada una de la historia que sobresale de los mayas. Si no has tenido la oportunidad, espero que pronto puedas hacerlo para que también puedas observar más de cerca esta civilización. Bueno, mis amores, hasta aquí hemos llegado con la explicación del tema del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.